Gracias, presidenta. Solo para un poco de ilustración, ¿en qué consiste este proyecto de ley que este día el Pleno aprobará? Porque es un contenido que va a beneficiar especialmente a personas que son dueñas de inmuebles en zonas rurales, especialmente. Y no es una ley nueva, es una ley que ya tuvo vigencia durante varios periodos, pero tuvo la dificultad que hubo muy poquísima difusión. La gente nunca supo que existía el procedimiento y en consecuencia se nos informaba del CNR que durante esa ley estuvo vigente solo se accionaron 4 casos en el CNR. 4 casos. Y la ley estuvo vigente por un promedio de más de 2 años. Pero eso tiene que ver con la falta de difusión. Obviamente que las personas que menos acceso tienen a los medios de comunicación son las personas que viven en lo rural. Entonces, esta ley va a requerir de un esfuerzo de los diputados y diputadas para que podamos con los potenciales beneficiarios y beneficiarias compartir la virtud de la ley. Actualmente, el procedimiento civil y mercantil en nuestro país establece dos formas para separarse de una copropiedad. ¿Qué es una copropiedad? Es cuando un bien inmueble es dueño más de 2 personas. Ahí estamos en presencia de un derecho pro indiviso. Es decir, hay copropiedad cuando un inmueble son dueños o dueñas más de 2 personas. Actualmente la ley establece que para separarse de ese derecho pro indiviso hay 2 caminos. Un camino es ponerse de acuerdo todos los dueños. Ese es un camino. Es decir, si son 2 dueños, si son 3 dueños, si son 100 dueños de un inmueble, se ponen de acuerdo y se parte. Eso puede ser una vía, se puede hacer judicialmente o ante un notario. La segunda vía es que si no hay acuerdo de los propietarios, hay que irse ante un juez y se llama partición judicial. Pero ese mecanismo ante un juez a veces es imposible, porque en este país hay propiedades que tienen como dueños hasta 500 personas, una sola propiedad. Una sola propiedad tiene como dueño hasta 500 personas. Y generalmente las personas que son partes del dominio de ese bien inmueble son personas de muy escasísimos recursos. Son personas que no tienen la posibilidad de pagar un notario, de pagar un abogado para poder regularizar. Y muchas de esas personas tienen en muchos casos más de 30 años de vivir en esos terrenitos. Y yo puedo ser dueño del 10% de un todo. ¿Pero qué es eso? Un banco nunca me lo acepta ni siquiera como garantía para sacar un crédito. Ni siquiera puedo invertir en la propiedad porque no me acepta de garantía ese dominio que ejerzo sobre un todo, pero no sé de qué. Es decir, soy dueño del 10% de 10 manzanas, por ejemplo, pero no tengo identificado o individualizado mi derecho material. Hoy estamos haciendo una tercera forma. Esta es la especialidad de la ley, especialmente para todos los que viven en Oriente, como lo decía la colega diputada Margarita Rodríguez, que es donde tenemos más dificultades de esta naturaleza. Pero eso no quiere decir que si usted vive en Occidente, en Chalate, en cualquier parte del país y llena los requisitos de este procedimiento, no se puede beneficiar. No es una ley para Oriente, es una ley para El Salvador. Pero hemos identificado que es en Oriente donde hay más dificultades. Entonces hoy estamos haciendo una forma diferente para poderse separar de un derecho pro indiviso. Una forma diferente. Es decir, un procedimiento especial.
Y hemos definido que alguien se puede beneficiar si se encuentra en dos condiciones. Uno, si usted es dueño de un bien pro indiviso y no sabe el paradero de todos los dueños, por ejemplo, solo sabemos que somos 100 los dueños y ahí aparecen los nombres en la escritura, pero podemos ubicar ¿qué? A 50, a 40, a 30, pero hay 60 que no los podemos ubicar. Si esa es su situación, si yo soy dueño de un todo, pero no puedo ubicar a todos los dueños, yo puedo optar por este procedimiento que hoy establecemos. Ese es uno. Si yo, siendo dueño de un todo, pero somos más de 10 dueños, es decir, de 10 dueños en adelante, imagínense que de una manzana de tierra son 50 dueños. ¡Wow! El pedacito de tierra que le toca es pequeñísimo, pero es justo donde usted tiene su casa. Es decir, donde usted ha construido la casita, donde ha creado su familia, pero es un pedacito pequeñito, que como lo describiría mi abuelo, mi padre, es menos de una tarea. Si usted es dueño de ese terrenito tan pequeño, se imagina lo que costaría, y usted tiene ubicado, los 50 dueños viven ahí, tienen posesión física del terrenito. Hay muchas comunidades así, pero irse a un procedimiento a partir de eso es más caro que si deja de vivir ahí. Le sale más barato ir a ver dónde puede construir su casita que separarse de esa proindivisión. Esas son las dos condiciones: que siendo dueños una cantidad de personas no sean todos ubicables, o que siendo dueños una cantidad de personas y estando en posesión no sea posible ponerse de acuerdo para partir. Esas son las dos condiciones. ¿Qué requisitos le estamos poniendo? Y esto tiene que ver, ciudadanos y ciudadanas, con el tema que hay personas que son dueñas en proindivisión de una propiedad y hay unas que sí están en posesión material de ese bien, pero hay otros que no. Hay otros que son dueños, sobre todo si usted ni sabe si ya falleció, cuántas sucesiones han precedido, pero nunca tomaron posesión material. ¿Qué significa poseer materialmente? Que usted ha cercado su terreno, lo tiene cercado. Jurídicamente eso se llama acotar, que es lo que dice la ley. Acotar significa delimitar, que usted tiene cercadito donde vive. Es decir, usted necesita, para beneficiarse, habiendo cumplido cualquiera de las dos condiciones que ya describí, usted necesita estar en posesión de ese pedacito materialmente por lo menos 10 años. 10 años. O sea, usted debió de haber vivido allí 10 años. Allí usted siembra su milpa y hace su frijolar, o allí tiene su casa, cualquiera de las circunstancias que usted puede mostrar. Pero que debe de probar que 10 años ha estado con ese terrenito ahí. Está plenamente identificado, todos los vecinos saben que allí vive don Pedro, don Juan, niña Julia, cualquiera de los vecinos colindantes, ya sea el derecho proindiviso o fuera el derecho proindiviso, pueden demostrar que usted haya vivido, que ha crecido ahí. Entonces la ley solo le pide: presente copia del título de esa escritura que seguramente usted tendrá, donde dependiendo de los dueños es una escritura donde aparecen todos los nombres de los dueños, donde dice sos dueño de tal porcentaje. Y además 2 testigos que puedan testificar de que usted ha vivido allí por lo menos 10 años. Pero ¿qué pasa cuando una persona, a lo mejor quien vive ya en ese terreno es el nieto? El nieto, quien adquirió el terreno fue el abuelo. Y claro, por la imposibilidad económica, a lo mejor nunca aceptó herencia. O sea, nunca aceptó herencia porque no pudo seguir los procedimientos. Entonces, si ese es el caso y dice usted: mire, yo soy el nieto de don Juan Ramos, pero yo apenas tengo 2 años de vivir porque mi abuelo se murió hace 2 años. Sí, pero su abuelo vivió 15 años ahí. O su papá vivió 10 años ahí. Si esa es la circunstancia, también usted puede ser beneficiado si demuestra que su papá, su mamá, sus antecesores estuvieron poseyendo ese terreno mínimo 10 años con la suma. Es decir, suma los suyos, suma los de su papá, suma los de su mamá,
O por el contrario, súmalo de un vecino que se lo vendió. Es decir, porque aquí se acostumbra y dice, mira, te vendo este terrenito, yo soy dueño del 10%, pero yo aquí he vivido, te lo vendo a ti. Y usted dice, yo soy dueño del 10%, pero he estado en posesión de este terrenito. Si esa es la circunstancia, también se puede usted acoger a la ley. Es decir, hay muchas personas en este país donde hay escrituras que yo creo que ni un ingeniero ni un abogado podría descifrar. Hay escrituras que dice, don Juan Pérez es el dueño del 10% de la 10ª parte, de la 13ª parte, de la no sé cuántas partes de un terreno. Es imposible. Un tercer elemento que vale la pena mencionar, porque cualquiera podría preguntar, ¿y qué pasa con los dueños ausentes? Es decir, los que son ilocalizables. Se ha dejado establecido en la ley que a él le queda salvo o a ella le queda salvo el derecho, que si no estaba presente cuando se hizo la separación, usted tiene a salvo el derecho de ejercer la acción de reivindicación, así se llama. Es decir, si usted dice, mire, don Juan, allí dice que él es dueño del 10%, pero físicamente es más del 10% lo que ha medido. Pues sí, pero eso es lo que ha poseído materialmente. Si viene otro copropietario y se muestra inconforme con ese ejercicio de ese derecho, le queda salvo el derecho para oponerse en el momento del procedimiento, o una vez escriturado tendrá 20 años para pedir la reivindicación del derecho. O sea que estamos también curándonos en salud de todos los dueños proindivisos que no van a estar presentes. No es una especie de expropiación, no estamos expropiando, no estamos dejando garantizado. Y hay otro elemento que yo sí creo que vale la pena para los que van a hacer uso de esta ley. Ojo, si el terreno todo está hipotecado a favor de alguien, ojo, la separación de la proindivisión no le cancela su obligación. Eso lo aclaro, porque no vaya a ser que alguien, imagínense, 5 manzanas de terreno, la hipotecaron hace como 20 años, que no hemos resuelto. Eso es un tema que a lo mejor en los próximos meses la Asamblea deberá discutir. La hipotecaron hace 20 años, pero hay un gravamen que se llama hipoteca. O sea, si usted se separa de la proindivisión, se separa con la obligación de la hipoteca. La separación no le cancela el gravamen de la hipoteca. Lo aclaro porque no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser que a veces se nos asesore mal. No lo digo por las personas, sino por los estudiosos del derecho, que a veces hacemos uso de alguna ley para no dar la información correcta a las personas. Es decir, si el bien inmueble todo está hipotecado, usted se separa de él, tiene su escriturita de su terreno físicamente, pero también se le va a grabar esa escriturita a usted en la proporción del terreno general. Lo aclaro ya dije, por eso de la mala información. Entonces, hoy este día estamos dando esta ley. El FMLN somos de la opinión que esta debe ser una ley permanente, porque nos decía el presidente del CNR que ellos tienen 19,000 solicitudes para separarse de eso, para partirlas. 19,000 solicitudes, y durante estuvo vigente una ley más de 2 años, solo se tramitaron 4 solicitudes. Entonces, ¿cómo medir la temporalidad de una ley en el tiempo? Es decir, ¿cómo me aseguro yo que en 5 años, que es para lo que se ha dejado la ley hoy, yo voy a resolver los 19,000 casos que ya están identificados? Hay muchos más. Sin embargo, pues le hemos dejado la opción que toda ley temporal o transitoria tiene, que puede ser prorrogada, de acuerdo a la necesidad, a la demanda que haya, la ley puede ser prorrogada. Entonces, quería nada más compartir esos elementos didácticos, quizás no pedagógicos, para que quien se beneficie de esta ley tenga conocimiento de causa. Y quiero hacer una última aclaración. Si usted puede apoyarse en el ILP, es decir, el ILP le puede seguir este procedimiento para las personas de escasísimos recursos,
Y hemos dejado también que, como hay que hacerlo ante un notario, ¿no? Usted necesita un abogado que lo represente. Hemos facultado también a la Procuraduría General de la República para que pueda auxiliar, que sabemos que la mayor cantidad de personas que se encuentran en esta incertidumbre jurídica son personas de escasísimos recursos. O sea, son los más pobres de los pobres. Quizás en las áreas urbanas no vamos a ver estos casos, pero sí en las áreas rurales. Pero hemos dejado que usted pueda ser auxiliado por estas instituciones y hacer un procedimiento muy expedito. Yo solo pido y ojalá que los medios de comunicación nos ayuden a difundir esta ley, nos ayuden a difundir su contenido con el único propósito de que su destinatario se entere, ¿verdad?, y haga uso de este instrumento que es muy valioso. Gracias, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño.